Dicen que era un inmenso pasaje que corría bajo la ciudad y que se construyó para permitir la huida de los incas en el caso de peligrar la capital. No ha podido ser comprobado, pero las formaciones rocosas, llamadas chincanas, que hay al norte de Sacsayhuaman, alientan esa leyenda. Utilizando un pequeño motor delta con forma de cóndor, nos elevamos sobre Sacsayhuaman para mirarlo desde el aire. Desde aquí son visibles los 3 grandes muros en forma de zigzag que sostienen las terrazas y plataformas del templo. ¿Tendría algún significado especial la forma dentada de estos muros? Algunos historiadores creen que representa al rayo, una deidad que también era sumamente importante para los incas. Sacsayhuaman se construye exactamente como un templo dedicado al rayo. Está representado justamente el rayo bueno, o sea, el que trae la lluvia, y el rayo malo, el que trae el granizo. Este gran círculo de piedra construido al costado del santuario fue una laguna artificial, junto a la cual celebraban oficios religiosos y, al parecer, también despedían a sus muertos notables. Recientemente, los arqueólogos han descubierto muy cerca de la antigua laguna un cementerio bastante grande, con tumbas de hace 500 años, que contienen restos de cerámicas y adornos metálicos que utilizaban las mujeres de la nobleza en el tiempo de los incas. Es la primera vez que los investigadores pueden ver las tumbas de los nobles del Tahuantinsuyo, antes de que hayan sido saqueadas. Estas agujas o prendedores se llamaban tupus y los usaban las mujeres para sujetar sus mantas. También se puede ver varios lirpus, esos espejos de metal muy pulido que usaban encima del pecho las damas distinguidas, exactamente como aparecen en los dibujos del cronista Guamán Poma de Ayala. Tal vez estas fueron mujeres escogidas que servían al culto del sol en el santuario, o quizás las esposas de los poderosos señores que gobernaban el imperio. Bajo sus antiguas piedras, Sacsayhuaman todavía guarda muchos secretos. Cada uno de los nevados y montañas del Cusco tiene su propio nombre. Los pobladores los reconocen por su tamaño y su forma, y hablan de ellos familiarmente, como si fueran parientes o amigos de toda la vida. ¡Apu Pumabanca! ¡Apu Chico! Durante incontables generaciones, la gente del campo ha dirigido la vista a estas grandes montañas, invocando su protección o solicitando su permiso para sembrar la tierra. A
pesar de que el cristianismo se ha esforzado por siglos en hacer olvidar las viejas creencias, ningún campesino del Cusco se atrevería nunca a sembrar su chacra sin antes ofrecer su respeto al Pumahuanca, al Pituciray, al Huaqueihuilca o a cualquiera de los nevados que esté más cerca de su pueblo. Al pie de las venerables montañas discurre apaciblemente el Vilcamayo, el río sagrado de los incas, al que en castellano también le dicen Vilcanota. Este es un río tranquilo, generoso con las tierras, que en su lento descenso desde la cordillera hasta la selva, forma un valle amplio y abrigado, tan fértil que los incas lo consideraron un verdadero regalo de los dioses. Aquí desarrollaron una intensa actividad agrícola. Desde las riberas del río hasta lo alto de los cerros, ordenaron construir andenes o terrazas superpuestas, especialmente diseñadas para no desaprovechar ni un solo pedazo de tierra. Y allí fueron sembrando sus plantas, de acuerdo a las variaciones de la temperatura. Desde maíz, en la parte baja, hasta quinoa, papas y habas en los andenes más altos. No dejaron ni un solo cerro sin cultivar, al punto que convirtieron al valle en un inmenso depósito de alimentos para su pueblo, especialmente de maíz, que fue su producto más logrado. En el sector comprendido entre el pueblo de Pisac y Machu Picchu, los incas dejaron tantos andenes en plena producción que si volvieran a ser utilizados, resolverían totalmente el problema alimentario en todo el sur del Perú. Pero aun cuando la tierra era increíblemente fértil, fue necesario trabajar muy duro para hacerla producir. El Valle Sagrado es una muestra de la extraordinaria determinación de los antiguos peruanos, que sin más herramientas que unos cuantos palos y azadones rústicos, lograron producir tanta comida que fue suficiente para ellos y aún les alcanzó para usarla como elemento de negociación con otros pueblos. Pisac es una palabra quechua que no tiene traducción en castellano. Algunos creen que quiere decir perdiz, pero su verdadero significado se quedó perdido en el tiempo. Hay dos Pisac en el Valle Sagrado. Uno está situado en la parte más alta de los cerros, arriba de los andenes, y el otro queda en el valle, a las orillas del río Vilcanota. El primero es el pueblo que fue construido hace más de 500 años por los incas, para administrar y controlar toda la producción de la zona. El de abajo es una reducción que surgió durante la colonia por orden del virrey Toledo, que se propuso reunir a todos los indios del valle en un solo lugar para explotar mejor su trabajo. El Pisac antiguo es un verdadero portento de tecnología agrícola. Basta una sola mirada para imaginar el tiempo y esfuerzo que les debe haber tomado a los antiguos construir esta inacabable sucesión de andenes que contornan los cerros.
Las construcciones están intactas. Hasta las gradas o sarunas de piedra que servían para subir a cada andén se mantienen firmes en su lugar. El sector de viviendas ocupa buena parte de la montaña que domina todo el conjunto. Y detrás de ella se encuentra el antiguo cementerio de Tancana Marca, un impresionante barranco en el que colocaban a sus muertos, aprovechando las oquedades de las rocas. Como todo centro de producción agrícola, Pisac tenía sus graneros o colcas, donde guardaban las cosechas antes de distribuirlas a los pueblos del Cusco. Estos depósitos están situados estratégicamente en los flancos de los cerros, donde el viento sopla día y noche, lo que garantizaba una buena conservación de los productos. Y por si hubiera alguien que intentara acercarse a robar en las colcas, los agricultores tenían instalados varios torreones de vigilancia, con gente armada que miraba desde las alturas, cuidando el producto de su trabajo. Los andenes solo se podían cultivar con el agua de las lluvias. Si no había lluvia, no había comida. Entonces era necesario hacer constantes sacrificios y pagos a la madre tierra y a los apus o montañas tutelares para atraer el agua. Al pasar por esta portada, que se conoce como Amaru Punku o Puerta de la Serpiente, se ingresa en el sector religioso de Pisac. Se trata de un impresionante conjunto de salones, cuartos y pequeñas plazas construidos con bloque de roca arenisca, asentados y pulidos con extraordinaria maestría. Aquí se reunían los sacerdotes para ofrecer sus sacrificios durante todo el año, pidiendo el milagro de la lluvia para sus tierras. De ellos dependía la vida en el valle. Si algún año se desataba la sequía, los sacerdotes podían ser sancionados severamente por no haber logrado ganar el favor de los dioses. El lugar más sagrado de Pisac era el Templo del Sol, donde estaba situado el Intihuatana, una roca cuidadosamente orientada al este, en la que calculaban el movimiento del sol en el espacio para dirigir los ciclos de siembras y cosechas. Para los antiguos peruanos, la agricultura fue vital en el desarrollo de su civilización, y esa actividad estuvo estrechamente unida a sus creencias religiosas. A lo largo del Valle Sagrado, los andenes y los adoratorios están siempre juntos. Los hombres ponían el trabajo, pero eran los dioses quienes decidían si la tierra daría sus frutos. Durante la época de los incas, se llamaban tampus a los pueblos donde se almacenaban grandes cantidades de alimentos y en los que podían detenerse a descansar los viajeros o los ejércitos en campaña. Dicen que en ese tiempo, ninguna persona viajaba por placer o por negocios propios. Los que recorrían los caminos del imperio lo hacían casi siempre por orden de sus curacas o del mismo Inca, para atender asuntos del Estado.
Los tampus servían de lugar de descanso para esos viajeros y por supuesto eran también centros de control entre una y otra región. Ollantaytambo es uno de los tampus mejor conservados que quedan de la época incaica. El sector religioso, al que a veces se le confunde con una fortaleza, se inicia en la parte baja del conjunto. Aquí se ven las casas de piedra, adobe y paja en las que vivieron los sacerdotes y las mujeres escogidas para el servicio del sol. Es un lugar muy apacible, adornado con numerosas fuentes rituales que en su tiempo deben haber servido para las ceremonias del culto al agua. Cada una de estas fuentes fue labrada en roca con sus propias características y diseños. Pero sin duda la más hermosa es la que se conoce como la Fuente de la Ñusta, hecha de una sola roca y decorada con la forma de una portada. Para llegar al corazón del sector religioso, es necesario subir una empinada escalinata de piedra que cruza 16 andenes, perfectamente alineados, encima de los cuales se levanta un maravilloso conjunto de portadas y recintos hechos de piedra, que constituyen la más admirable muestra de la arquitectura de los incas. Una monumental pared de 20 metros de longitud, adornada con 10 hornacinas, marca el ingreso al lugar más sagrado de Ollantaytambo. Estamos ingresando al sector de la denominada 10 Ventanas. Es una zona muy importante dentro de Ollantaytambo y presenta estas hornacinas de forma trapezoidal muy fina y bellamente trabajadas. Este trabajo indudablemente corresponde a lo realizado en la época inca, probablemente en la época que corresponde a Pachacútec. Cada una de estas hornacinas corresponderían a lo que viene a ser justamente sectores donde se haya podido colocar algunas ofrendas de los visitantes o de las personas que iban a ingresar a este sector sagrado. Estas 10 ventanas están orientadas hacia el norte, que corresponde a este famoso valle denominado del Patacancha, que es uno de los tributarios principales hacia el río Vilcanota. Como se puede apreciar, todas estas estructuras, cada uno de estos mampuestos son finamente trabajados, ¿no? Pulidas, ¿no? Y todo este material indudablemente corresponde por este tipo de arquitectura a un sector eminentemente de carácter ceremonial o religioso. En este muro resaltan unas extrañas protuberancias cuya función nunca se ha podido explicar con claridad. Algunos creen que fueron las muestras que dejaron los picapedreros para señalar todo el trabajo que debieron realizar al pulir las piedras. Pero otros consideran que son más bien los puntos de apoyo donde amarraban las sogas para jalarlas y acomodarlas en su lugar. Ambas teorías son bastante difíciles de creer. La verdadera función de estas protuberancias, que además solo se ven en algunas rocas, es un secreto que se llevaron a la tumba los arquitectos de Ollantaytambo. Cruzando la portada del muro de las 10 hornacinas, se llega a la cumbre del cerro, donde se levantan los restos del portentoso Templo del Sol.
Aquí, los adjetivos son insuficientes para describir la obra de los antiguos peruanos. Solamente una gran fuerza de voluntad y una devoción absoluta a sus dioses pudo llevarlos a tallar estos formidables lienzos de piedra con los que quisieron honrar al supremo Inti, el Padre Sol. Las 6 rocas de pórfido rojo que forman este espléndido muro miden un poco más de 4 metros de alto y se calcula que pesan entre 60 y 70 toneladas cada una. Después de colocarlas en su lugar, los arquitectos las aseguraron con listones de piedra, tan bien ajustados que no se han movido 1 milímetro en 4 siglos. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, las rocas estaban decoradas con figuras geométricas y grandes tallados de animales sagrados, especialmente 2 pumas, cuyos cuerpos fueron arrancados por los sacerdotes extirpadores de idolatrías. Se afirma que este templo aún no había terminado de construirse cuando llegaron los invasores europeos.